Hola de nuevo desde Casa SEAT, el canal Economic Zones de BNU. Me acaban de pasar unos datos, unos números. BNU, Barcelona New Economy Week, ha contado con 10.470 asistentes registrados, 20.000 contactos establecidos, 6.000 visitas a los stands en B-Village. Desde BNU no nos queda otra cosa que daros las gracias. Muchas gracias. Bueno, la tecnología nos ha facilitado estos números así, porque imagínate contarlos uno a uno. La tecnología que ha traído tantos cambios en nuestras vidas. Ahora Marian Rojas nos comentaba cómo nos ha cambiado el cerebro también. Cambios en todos sitios. Por no hablar de los cambios que ha traído el COVID. También en las aduanas han habido muchos cambios, se ha tenido que adaptar muchas cosas. Hoy, en el último panel de Canal Economic Zones, hablaremos del futuro de las aduanas después de la pandemia COVID-19. Un diálogo totalmente digital con el que contaremos con Carolina Palma desde Costa Rica. Hola, Carolina. Hola, ¿cómo Hola, están? Mucho gusto. un placer. Gracias. Igualmente. También contamos con Sandra Corcuera desde Washington, D.C. Hola, Sandra. Hola, ¿cómo estáis todos? Mucho Muy gusto, un bien. placer. Un placer también. Y moderará este diálogo Juan Operti desde Uruguay. Él es el director ejecutivo de Emistion. Lo he dicho fatal. Hola, Juan. ¿Cómo se dice Todo bien bien, esto? bueno, Gemistion y acá desde Uruguay los saludamos a toda la audiencia de España y del mundo. Genial, un placer. Pues cuando queráis. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos ustedes, buenos días acá desde Uruguay. Y bueno, en esta charla sobre la digitalización, las aduanas, frente a esta nueva normalidad, en este último panel de zonas económicas especiales en BNU, la idea es compartir un conversatorio descontracturado frente a esta nueva normalidad logística a la cual no es la ajena a las aduanas. Tal vez reflexionando muy rápidamente, previo a este conversatorio, en junio del 2019 nos encontrábamos en una cálida Barcelona, en una ola de calor muy fuerte que se estaba dando, celebrando también otra instancia única, en lo referente a zonas económicas especiales. En aquel momento charlando de puertos, logística 4.0, aduanas sostenibles como facilitadoras e integradoras de cadenas de valor, y nos agrupamos en aquel verano catalán, también con la presencia del rey de España en aquel momento, don Felipe, 4 eventos presenciales: la Cumbre Mundial de Zona Franca de las Américas, la Cumbre Mundial de la Organización Mundial de Zonas Francas, de la cual yo integro la junta directiva junto con mi colega Blanca, a la cual aprovecho a saludar y felicitarla, junto con todos los colegas de BNU. También el Salón Internacional de la Logística y del IBERI, y también se sumaba también el Congreso de Alacant. Hoy, 9 de octubre del 2020, nos encontramos nuevamente en Barcelona, en un evento disruptivo, acorde a la nueva normalidad, pero fundamentalmente acorde a esta nueva década 2020, a la industria 4.0, el evento Big News, con un formato acorde no solo a este desafío disruptivo de la industria 4.0, que es el que nos convoca esta nueva década 2020. Por ello, ya sin más, convoco a mis colegas y amigas, Sandra Corcuera y Carolina Palma, a que nos compartan su visión sobre esta nueva generación de aduanas, la digitalización de las aduanas. Para ello me gustaría introducir a Sandra y a Carolina, y con quien vamos a tener el honor de estar dialogando. Sandra Corcuera es especialista senior en temas aduaneros y comercios del Banco Interamericano de Desarrollo, basada en Washington, D.C. desde el año 2006, responsable de proyectos varios nacionales y regionales en modernización aduanera. Sandra está promoviendo la aplicación de tecnologías disruptivas blockchain 4.0, como es blockchain y sistema de gestión fronteriza inteligente. Además, digamos, participado en el reconocimiento mutuo del operador económico autorizado y el uso de inteligencia artificial. Sandra colabora activamente con expertos aduaneros de organizaciones internacionales, como es la Organización Mundial de Aduana, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. Previo a su residencia en Washington, D.C., Sandra se desempeñó 6 años en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington, por lo tanto una compatriota de muchos de ustedes, y fue coordinadora de proyectos de la firma consultora European Development Project en Bruselas, Bélgica. Sandra tiene un máster en Administración Pública de la Universidad de Lovaina, en Bélgica, y una licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Por otro lado, nuestra amiga y colega de Ernst Young, Carolina Palma, sustentada
basada en Costa Rica, pura vida, amiga Carolina. Digamos, es directora en la práctica de comercio exterior y aduanas para la región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana de Ernst Young o EY, con más de 15 años de experiencia en aduanas y comercio internacional. Antes de unirse a EY, fungió como abogada asociada y directora de esta práctica en el bufete Pacheco Cotto. Ha asistido a empresas en temas de comercio internacional y aduanas, en todo tipo de transacciones, negociadora del Ministerio de Comercio Exterior durante la implementación del CAFTA, la negociación del acuerdo de asociación con la Unión Europea, el tratado con China y el tratado con Singapur. Es investigadora, docente y cuenta con una maestría en Derecho de la Universidad de Múnich, en el LM, y es máster en Comercio Internacional y candidato a doctora en Comercio y Globalización de la Universidad de Berna. Sin más, me gustaría comenzar este conversatorio planteándole a Sandra la siguiente primera interrogante para luego también compartirse a Carolina. Bienvenida, Sandra y Carolina. Sandra, ¿cuál ha sido el rol, desde tu punto de vista, y el desempeño de las aduanas y de la región de América Latina y el Caribe, en particular durante la pandemia SARS-CoV-2 o el denominado COVID-19? Gracias, Juan, por la presentación y gracias a la organización por la invitación y a todos ustedes que nos están siguiendo desde muy lejos por el interés en este panel. Para mí es un placer compartirlo con Carolina y con Juan. Antes de empezar, unos segundos simplemente para contarles quién es el Banco Interamericano de Desarrollo. El BID, como se le conoce, es un banco de desarrollo que apoya a la región de América Latina en su proceso de modernización y transformación en muchos sectores, desde energía, salud, educación, transporte, pero también en temas de comercio y en temas de modernización aduanera, que es donde yo trabajo. Y ahora sí, ya volviendo a tu pregunta, Juan, bien, el escenario que se originó en marzo fue repentino y fue inesperado para todos nosotros, ¿no? La pandemia nos ha puesto a prueba a todos, como individuos, como ciudadanos, al sector privado, a las empresas, a los gobiernos, a las instituciones y a las aduanas, que son una institución en cada país, ¿no? Los sanitarios se fueron a las trincheras y todavía están en las trincheras y desde aquí quiero agradecer a todos por su encomiable trabajo. Y los aduaneros se fueron a las fronteras a poder agilizar esos flujos de comercio, de mercancías críticas necesarias para atender la asistencia sanitaria, pero también para seguir manejando, agilizando los flujos de mercancías necesarias para que nosotros como consumidores finales pudiéramos estar abastecidos y para que las empresas pudieran seguir manteniendo su producción nacional. Dicho esto, yo, mi apreciación inicial y general es que las aduanas tuvieron una capacidad de reacción muy buena durante las primeras semanas y meses de la pandemia. Y esto considerando la situación de partida de muchas de ellas que todavía no tienen los mecanismos y los sistemas para operar en un mundo digital 100%. Aún así, fueron capaces de la noche a la mañana de adoptar una serie de medidas críticas para aliviar la situación en esos momentos, ¿no? Medidas que van desde la simplificación de trámites, automatización de procedimientos, se decidieron pagos, se postergaron plazos para la entrega de documentación. Entonces, para finalizar, Juan, yo creo que la pandemia ha supuesto un antes y un después para las aduanas también, y creo que se dieron cuenta de la posibilidad real y de la necesidad de llevar a cabo una transformación. En muchos casos ya se había gestado esa idea, pero ahora más que nunca se dieron cuenta de que es necesario llevar a cabo un proceso de transformación para poder operar. Ya es un ser o no ser, ¿no? Y ya creo que no hay vuelta atrás. Muchas gracias, Juan. Excelente, Sandra, reflexión e introducción al tema. Creo que sin lugar a duda, con el dolor que nos ha traído esta pandemia, también podemos hablar que es una industria 5.0, que se nos anticipó, que nos ha adelantado procesos como el teletrabajo, la digitalización, la virtualidad, la introducción de la inteligencia artificial en forma absolutamente disruptiva. Frente a eso, y ahora apelando a ti, Carolina, y a la reflexión desde el punto de vista del sector privado, desde una
digamos, también como desde una consultora de referencia como EY. ¿Cuáles medidas específicas crees tú que han tomado fundamentalmente los países frente de Latinoamérica frente a este desafío disruptivo? Y no solo de Latinoamérica, a nivel global, digamos, porque tú tienes contacto obviamente de tu organización a nivel global. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Sí, bueno, aquí recordemos que nosotros asesoramos empresas, entonces estamos en el día a día de lo que sucede en las aduanas y lo que ha venido sucediendo desde el día uno hasta ahora y lo que visualizamos hacia el futuro en la práctica, ¿verdad? Entonces, el asunto es que, bueno, tenemos un gran reto en Latinoamérica. Muchos países en Latinoamérica han sido impactados de forma grande a raíz de la pandemia, ¿verdad? Dos países productores y economías grandes como México y Brasil que están localizados aquí en Latinoamérica. Entonces, claramente, pues hemos sufrido un impacto. Los estudios dicen que posiblemente ese impacto aún ni siquiera hemos terminado de medirlo, pero pudiera ser entre un 2 y un 9% de crecimiento del PIB en Latinoamérica. Entonces es ¿verdad? Bastante grande. Y eso claramente se vio, ¿verdad? Y se vio al inicio, en los primeros días, cuando muchas de las aduanas lo primero que hicieron fue, o muchos de los países lo primero que hicieron fue cerrar las fronteras. Entonces, en Sudamérica tuvimos casos, Chile, hubo un momento que cerró fronteras con Brasil, en Centroamérica, en México, sobre todo los países que tenemos comercio terrestre, fuimos los que fuimos más afectados al inicio de este cierre de fronteras y de estas pues medidas más, digamos, extremas en el campo sanitario y fitosanitario, y nuestras fronteras son vulnerables, ¿verdad? Entonces es también difícil aplicar muchas veces estas medidas sanitarias y fitosanitarias. Entonces al inicio hubo una serie de medidas que tal vez vinieron a obstaculizar un poco. Rápidamente se empezaron a dar cuenta, los gobiernos empezaron a dar cuenta que así no podemos, ¿verdad? Que más bien tenemos, es decir, no podemos volcarnos hacia un nacionalismo, porque entonces, bueno, el comercio internacional tiene que seguir y el comercio es el motor de nuestros países a la vez también. Todo este intercambio que hay a nivel terrestre y transfronterizo en nuestros países en Latinoamérica es lo que también nos da vida y nos da de comer, ¿verdad? Entonces, a partir de eso sí se empezaron a dictar una serie de medidas que iban encaminadas un poco más hacia la facilitación del comercio. En varios países hubo inclusive amnistías y exenciones aduaneras y fiscales, y eso ciertamente apoyó mucho al sector privado. En otros hubo ciertos periodos de retraso del cobro de algunos impuestos, y entonces pues eso también ayudó mucho a las empresas que estaban comerciando. Se empezaron a instaurar protocolos también sanitarios y fitosanitarios, como lo mencionó Sandra. Ya nos dimos cuenta que esto está aquí, ¿verdad? Y entonces hay que tener bastante organización en ese campo. Y por último, que también lo mencionó Sandra, toda la parte de digitalización. Entonces, las aduanas ya se dieron cuenta que, bueno, hay mucho que se puede hacer por vía digital, ¿verdad? Tal vez no había necesidad de mandar a pedir un papel, sino que ese papel puede enviarse vía correo electrónico, puede hacerse una transmisión electrónica, puede llenarse ciertos requisitos por medio de ventanillas únicas. Entonces, ahí para nosotros ha sido el punto de inflexión, ¿verdad? Y es cuando realmente ya empezamos a ver, ok, esto con todo lo malo que tiene puede traer todo lo positivo por medio de una agilización de ciertos trámites, de los cuales ciertamente pues el sector privado y las empresas pues van a tomar provecho y han venido implementando también. Entonces, a partir de ese momento y de aquí hacia el futuro, vamos a ver y esperaríamos ver esa tendencia también de medidas cada vez más digitales. Sin lugar a duda, lo que tú planteas es bien interesante, ¿no? Cómo, de cierta forma, ciertos aprendizajes que, digamos, nos ha traído esta pandemia, ¿no? Esta industria 5.0, podemos decir, y cómo ha acelerado, por ejemplo, los procesos de digitalización, del teletrabajo. Cuando, por ejemplo, nosotros en nuestro
país. Por ejemplo, ya hemos introducido en el Parlamento una ley de teletrabajo en la cual ya estamos pensando en teletrabajadores de zona franca en sus hogares trabajando para las zonas francas, digamos ciertos cambios que realmente sonaban absolutamente impensables hacía algunos años, pero estas realidades han llegado, cómo la educación ha cambiado. Y bueno, y esto ha sido transversal a todas las actividades y no ajeno a ello las aduanas. Y frente a esto, justamente, Sandra, y volviendo al razonamiento que tú hacías al principio, ¿cuáles crees tú que deberían ser los retos de las aduanas en esta coyuntura? ¿Cómo debería el BID, desde, digamos, apoyar estos retos y cómo pueden superarse estos retos? Acá obviamente está un concepto que tú manejas como experta en tecnologías disruptivas, en los proyectos de blockchain, etc., el concepto de e-customs. Te dejo plantear este interrogante bien desafiante en este panel que tiene ese objetivo de la justamente disruptividad. Sí, no, gracias Juan por la pregunta. Bien, yo creo que yo agruparía en dos grandes retos, ¿no? Para las aduanas a partir de ahora. El primer reto sería cómo contribuir desde la frontera a la reactivación económica de los países, ¿no? Como mencionaba Carolina anteriormente, la situación económica es preocupante en muchos países a nivel global y, por supuesto, también en América Latina. Hemos leído recientemente unas cifras de CEPAL que dice que el PIB per cápita va a retroceder a los niveles de hace una década, ¿no? Y también la tasa de pobreza retrocedería a los niveles del año 2006. Esto ya en una región que tiene una situación de partida bastante marcada por la inequidad social. Entonces, ¿cómo podemos desde las aduanas contribuir a ese crecimiento económico que se necesita en este momento? Pues yo creo que la aduana debe de convertirse en un eslabón robusto de la cadena de suministro para poder agilizar los procesos, ¿no?, de negocio de las empresas en sus estrategias de exportación y para también poder ser más eficientes en la gestión aduanera, de manera que esto sea un incentivo para la llegada de inversión extranjera directa en la región, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como el primer reto, reactivación económica. Segundo reto es cómo ser más resilientes, cómo ser un eslabón resiliente de la cadena de suministro, ¿ok? Cómo desarrollar planes de contingencia, no solamente de las aduanas, sino de las aduanas junto con las demás entidades de frontera para poder abordar situaciones como la de la pandemia, pero también desastres naturales, que en la región de América Latina tenemos desastres naturales todos los años, huracanes, terremotos, inundaciones, ¿no? Entonces, esos son dos principales retos. ¿Cómo abordamos estos retos? ¿Cuáles serían los frentes en los que deberíamos de enfocarnos y en los que el Banco Interamericano de Desarrollo está poniendo todo su esfuerzo? Bueno, en primer lugar, algo que ya se ha comentado, tenemos que optimizar procesos y automatizar y digitalizar. Ese es el futuro de la gestión aduanera. En segundo lugar, tenemos que fortalecer los sistemas de gestión de riesgo, porque eso es el motor de la gestión de aduanas, ¿no? Y no solamente para carga regular, sino también para otros flujos que están creciendo, como son los flujos del comercio electrónico. Y ahí es donde se pueden, por ejemplo, aplicar tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial, el machine learning. El tercer reto, el tercer frente que yo veo en materia aduanera es cómo coordinarse mejor con las otras entidades fronterizas y cómo colaborar más con el sector privado, ¿no? Y ahí quizás instrumentos como las ventanillas únicas de comercio exterior, los sistemas de comunidad portuario, serían iniciativas a desarrollar o a fortalecer. Y cuarto punto, no menos importante, es el tema de cómo tener mejor infraestructura de fronteras, tanto en terrestres como en puertos, como en aeropuertos, sin olvidarnos
de algo muy importante, que es el recurso humano, el talento. Cómo tener personas que puedan liderar estos procesos de transformación y gestionar estas transformaciones aduaneras. Creo que esos serían como los retos y los frentes para poder atajar estos retos. Excelente, Sandra, esta síntesis que has hecho y nos deja, como decimos en términos futbolísticos, la pelota en la puerta del arco. Aduanas innovadoras, aduanas integradas, aduanas inteligentes y aduanas inclusivas. Y nuevos desafíos, los hubs humanitarios. Debemos ir pensando en los hubs humanitarios y el desafío de aduanero para los hubs humanitarios, que ya hay varios ejemplos. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, del hub humanitario en Panamá, el hub humanitario en International Hub Humanitarian City en Dubái, y este es un desafío también para las aduanas, esta nueva generación de aduanas. Y bueno, el e-commerce cross-border, donde las aduanas y la Unión Postal Universal juegan un rol muy importante, y fundamentalmente en la creación de una nueva generación de empleos. Recordemos que 1 de cada 14, personas en la China ya están relacionadas al e-commerce. Y ahí está también el futuro del trabajo. Las aduanas están íntimamente relacionadas al futuro del trabajo y el trabajo del futuro, que es un tema que también debemos incluir en este conversatorio Declara esta nueva década 2020. Carolina, retomando un poco la reflexión de Sandra, los retos de las aduanas en esta nueva coyuntura, en la colaboración con los privados, ¿cuál es tu reflexión al respecto desde tu rol, digamos, académico, también y desde tu rol de consultora desde una prestigiosa organización como EY? Muchas gracias, Juan. Bueno, coincido plenamente con Sandra. Esta pandemia nos viene a evidenciar algo que ya conocíamos, pero que ahora es, por supuesto, que más fuerte y más evidente, y es que las aduanas tienen que ser facilitadoras, con controles, pero al final de cuentas facilitadoras del comercio internacional, porque vivimos del comercio internacional. O sea, los países nos movemos gracias al comercio internacional, y especialmente en Latinoamérica, que somos grandes exportadores y grandes importadores de diversos tipos de productos. Entonces, hay que buscar ese balance entre esa facilitación del comercio, por supuesto con controles, y aquí es donde hay un punto crucial, y es que por muchos años las aduanas se vinieron viendo como algo etéreo, que está ahí, que es parte del sector público, que alguien maneja, que hay una mano que maneja esa entidad, ¿verdad? Y realmente las aduanas son parte, como bien lo dijo Sandra, de la reactivación económica, de la agenda de reactivación económica de los países. Y entonces, como tales, lo ideal sería que, siendo parte de esta agenda de reactivación económica, teniendo en el norte estos objetivos de facilitación con control, hagan un estilo de sinergia con el sector privado en donde nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Es decir, las aduanas necesitan a las empresas y las empresas necesitan a las aduanas. Y a veces hay una concepción errónea de que el sector privado no quiere controles, y más bien es todo lo contrario. Las empresas necesitan los controles porque así controlan a los que están haciendo actividades que no deberían ser o que no están acorde, o que, ¿verdad? Pero todos los otros que sí cumplen con toda la normativa, lo que queremos es poder transitar, poder tener los puertos, poder tener la infraestructura, poder tener la digitalización que se requiere a partir de este momento y ya hacia el futuro, ya no hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué podemos lograr y cómo podemos hacer para buscar esas alianzas público-privadas en donde ciertamente el sector privado está dispuesto también, está dispuesto a proponer, está dispuesto a apoyar, está dispuesto a, porque al final de cuentas, cualquier medida va a facilitarnos también ese intercambio comercial. Es lo que también el sector privado quiere, y los usuarios también queremos al final de cuentas, ¿verdad? Poder disfrutar con mayor agilidad. Ahora mencionó Sandra
el caso del e-commerce, bueno, el e-commerce se basa en la agilidad de la cadena de suministro, ¿verdad? En la entrega rápida y al día de las necesidades de los consumidores. Entonces, pues necesitamos ese apoyo, ¿verdad? Entonces, el sector privado que está dispuesto a apoyar y el sector público que está con una necesidad grande de tener esa reactivación económica. Y por medio de estas sinergias se pueden lograr grandes cosas. Y ahí, ¿cuáles cosas se pueden lograr? Bueno, también lo mencionó Sandra, la digitalización, que ya muchas empresas han tenido experiencias, muchos países han tenido buenas experiencias en ventanillas únicas, en digitalización de trámites, en infraestructura, que infraestructura también es el gran talón de Aquiles en Latinoamérica, ¿verdad? Que todavía nos hace falta llegar ahí. Entonces, por medio de alianza público-privada podemos lograr también esa infraestructura que nuestros países están clamando desde hace rato, y pues ya es evidente que tenemos que hacerlo. Y también, por último, el apoyo del mismo sector privado en esos controles sanitarios y fitosanitarios que a partir de ahora también son cruciales, ¿verdad? Entonces hay mucho de esto que también lo pueden asumir las empresas por medio de protocolos, por medio de certificaciones, por medio de testeos que puedan también contribuir y, bueno, en buena hora también para la misma gestión aduanera. Excelente. Sí, sin duda. Se dice, mi amigo, el ingeniero Agustín Aguerre, gerente de infraestructura y energía del BID, dice la infraestructura, el sospechoso de siempre, ¿no? Pero lo cierto es que América Latina en particular tenemos que tomar las mejores prácticas e invierte un promedio de 2% de su PIB en infraestructura, cuando los países, Corea del Sur, por ejemplo, invierte el 6 al 8% de su PIB en infraestructura. Si bien se han hecho importantes esfuerzos en esta última década pasada en inversiones en infraestructura en América Latina, creo que es un tema que hoy, más que nunca, a pesar de las restricciones presupuestales, fiscales que tenemos muchas de las economías de América Latina, en forma inteligente, innovadora, tenemos que buscar mecanismos para este rezago de infraestructura, rápidamente ponernos al día, porque en los fenómenos de reshoring, relocation, que se van a dar en los próximos meses, en el próximo año de reacondicionamiento de las cadenas globales de valor, no dudemos que la infraestructura tiene que estar pronta para el inversor extranjero. Y ahora sí, un tema que es para mí uno de los temas tal vez el gran desafío, y Sandra, tú como experta en este tema, para que luego también Carolina nos comente, la pandemia ha evidenciado fundamentalmente oportunidades que nos brindan las tecnologías 4.0, las nuevas tecnologías disruptivas, y por suerte, a pesar de este dolor de la pandemia, que ha sido una tragedia, digamos, realmente, nos ha irrumpido y nos ha activado, por ejemplo, los hubs 3D, el blockchain, el teletrabajo, la inteligencia artificial. Por ejemplo, Uruguay ha gestionado la pandemia a través del uso de la matemática. Creo que tenemos que ser obsesivos con el uso de este tipo de instrumentos, como la inteligencia artificial, el Big Data, etc. ¿Qué opinas tú respecto a algún ejemplo práctico de aplicación de tecnologías disruptivas en la gestión aduanera? Sí, gracias, Juan, por la pregunta. A ver, creo que tenemos consenso entre todos, entre el panel, y yo estoy segura que también las personas que nos están siguiendo, que la tecnología es clave, o una de las claves, ¿no?, para poder salir fortalecidos de esta crisis. Y simplemente, o sea, mencionar que, mira, allá por el siglo pasado, cuando se produjo la crisis de la gripe española, lamentablemente no existía la tecnología para poder abordarlo, y de hecho se tardó 2 años o 2 años y medio en poder solucionar esa crisis, ¿no? Yo creo que la ventaja que tenemos hoy día es que hoy tenemos a nuestra disposición precisamente tecnología para poder acortar, ¿no?, ese periodo para abordar la crisis sanitaria, pero volviendo al tema aduanero, pues tenemos la suerte, si se puede decir, o sea, como decía Carolina antes, o sea, hay que buscar siempre la oportunidad que nos brinda el momento.
Y justo antes, previo a la pandemia, ya existían una serie de tecnologías muy innovadoras y con una aplicabilidad práctica importante para la gestión fronteriza y aduanera, ¿no? Tecnologías que nos permiten tener mayor trazabilidad de la carga, mayor visibilidad, una mejor gestión por datos, ¿no? Tecnologías como blockchain que mencionabas, el Internet de las cosas, por supuesto inteligencia artificial y machine learning, técnicas de biométricas, todo este conjunto de tecnologías que además aplicadas de una manera integral, ¿no? Nos permiten dar un salto cualitativo en la capacidad de gestión. El banco tiene una agenda muy interesante para apoyar a los países de la región en esta transformación digital. Tenemos varios proyectos específicos para administraciones aduaneras para poder adoptar tecnologías sin olvidarnos de los temas de recursos humanos, de adaptación, de cambio, ¿no? necesarios. Y también tenemos una agenda si quieres, un poco de experimental o un laboratorio de ideas para poder testear y validar tecnologías innovadoras, ¿no? Y ahí destacar dos proyectos. Uno, el proyecto Cadena, que es un proyecto que usa tecnología blockchain para facilitar el intercambio de datos transfronterizos entre aduanas. Datos, en este caso, de los operadores económicos autorizados, de manera que estos operadores puedan tener beneficios en tiempo y forma en el origen y en el destino de sus operaciones de comercio exterior. Ahí trabajamos en este momento con 5 aduanas. Hay 3 aduanas más que se van a adherir a la iniciativa y estamos muy contentos en la fase ya final de ese intercambio de datos reales. En segundo lugar, otro proyecto también muy innovador y muy interesante que está recién arrancando, es cómo mejorar los sistemas de gestión de riesgo aduanero con la inteligencia artificial y con machine learning para aplicarlo a los flujos de comercio electrónico, ¿no? La idea con todo esto, Juan, es poder brindar a las aduanas y a otras agencias de control fronterizo con los instrumentos y las herramientas para que como eslabones de la cadena logística estén fortalecidos, ¿no? Para poder hacer una gestión más ágil y poder controlar y facilitar mejor los flujos de comercio exterior. Excelente, excelente reflexión. Sin lugar a duda, el blockchain en las cadenas de suministros está comenzando a llegar para quedarse. De hecho, en Uruguay en este momento estamos con un proyecto integrando una fábrica de celulosa. Uruguay va a ser el 5º productor de celulosa del mundo, con una de las fábricas más grandes de celulosa de 2.400.000 toneladas, integrando nodos a través de la tecnología blockchain, y creo que va a ser un caso de éxito a presentar próximamente como carta de presentación al mundo. O sea que próximamente, sin duda, estaremos compartiéndolo como, digamos, hemos charlado con Sandra. Carolina, sin duda, las nuevas tecnologías, digamos, llegaron para quedarse en forma. World Economic Forum ya anticipa que el teletrabajo se ha anticipado, lo que estaba proyectado a 3 años, ya está presente hoy. En la academia, en la gestión de las cadenas de suministros, en la gestión aduanera, el comercio electrónico de un 347% en América Latina se va a estar estacionando en torno de 120, 130% en una CIMUT. ¿Qué opinas tú respecto a las nuevas tecnologías y cuál es, digamos, es un fenómeno transitorio, es un fenómeno que post-COVID llegó para quedarse? ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Claro, sí, bueno, nosotros desde EY, la tecnología es fundamental, y los productos tecnológicos los hemos venido desarrollando desde hace años, desde inclusive antes de la pandemia. Me gustaría comentarte de 2 productos particulares que hemos desarrollado para
a empresas en principio, pero la idea nuestra es que también lo podamos extender su aplicación también a las aduanas y a las autoridades de comercio internacional en general. De hecho, ya se inició esta, digamos, posibilidad de aplicación en algunos otros países, como en Estados Unidos. Latinoamérica vamos un poco más lento, pero bueno, esa es la idea nuestra. Y son dos productos muy interesantes. Uno es un producto totalmente digital, robotizado, es un robot que por medio también de toda la digitalización obtiene la información de las diferentes aduanas del mundo, porque es un producto que se aplica mundialmente, en donde obtiene, digamos, de los diferentes links, de los diferentes repositorios de información judiciales, administrativos, de cada uno de los países del mundo, alimentado por pues, nosotros como profesionales de cada uno de los países, se alimenta de esa información y aplica digamos, esa aplicación en cada uno de los países a la clasificación arancelaria, a los temas relacionados con las importaciones de productos en cada uno de los países. Entonces, actualmente, como nosotros lo estamos utilizando, es para una empresa que quiere optimizar sus procedimientos aduaneros y de comercio internacional. Nosotros le damos el producto, extraemos la información de las diferentes aduanas que tienen la información digital de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Lo estamos empezando a aplicar en Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, una empresa que exporta desde Europa a 3 o 4 países de Latinoamérica y de ciertos países, por ejemplo, tienen un hub en Panamá y de Panamá también exportan a Estados Unidos. Entonces, este robot ingresa en los sistemas de comercio internacional de la empresa, hace el match con la información de las diferentes aduanas de estos países importadores o exportadores y revisa el cumplimiento. Entonces, revisa, por ejemplo, un mismo producto está utilizando una clasificación arancelaria distinta en Argentina de la que está utilizando en, qué sé yo, Guatemala. Y entonces no hace conexión entre estas dos clasificaciones y entonces ahí pudiera haber un problema de cumplimiento o una ineficiencia arancelaria que se está dando, ¿verdad? O un producto que es importado en Costa Rica desde China y no está aplicando el Tratado de Libre Comercio. Entonces, Costa Rica tiene un Tratado de Libre Comercio con China. ¿Por qué no se está aplicando el Tratado de Libre Comercio? Todo eso lo identifica un robot en tiempo récord en algo que nosotros los seres humanos tardaríamos posiblemente meses con un equipo de, no sé, tendrá que ser 50 personas día a día revisando cada uno de los productos porque esta herramienta examina el universo de productos, ¿verdad? Nosotros lo hacemos, pero lo hacemos con una muestra, pero el robot tiene la capacidad de ver todos los productos que son importados o que son exportados. Entonces, esta es una de las herramientas digitales que para nosotros ha sido bastante exitosa. Las empresas buscan mucho y justamente la idea nuestra es extender esta aplicación a la posibilidad de que las mismas aduanas utilicen la herramienta y se peguen a esa herramienta, puedan revisar el cumplimiento de las empresas, porque volvemos a lo mismo. En el sector privado, lo que queremos es cumplir, ¿verdad? Lo que queremos es que los procedimientos sean lo más transparentes y lo más ágiles posibles. Entonces, si hay una posibilidad de que las aduanas, por medio de esta herramienta digital, a su vez, puedan hacer las revisiones que necesitan, eso nos facilita la vida también. En lugar de procedimientos engorrosos de años, en donde solicitan información, se requiere una gran cantidad de personal, de parte de las aduanas, de parte de las empresas, para cumplir con todos estos requisitos de las autoridades. Entonces, si pudiéramos usar herramientas de este estilo, sería ideal. Tenemos otra herramienta que es por medio de blockchain. Lo que busca es optimizar y revisar el cumplimiento del origen de las mercancías. Entonces, se alimenta de suministro en donde se le va dando a la herramienta de blockchain también los diferentes pasos de los productos a través de la cadena de suministro,
La herramienta hace el match con la información que se requiere para probar el origen de ese producto de acuerdo con ese tratado específico y entonces examina si hay un cumplimiento o no hay un cumplimiento del origen. Entonces, básicamente estas son las dos herramientas digitales en el comercio internacional que hemos venido desarrollando desde hace ya muchos años. Y estamos en el punto de implementación en Latinoamérica. En Europa y en Estados Unidos ya están totalmente implementadas y en la práctica. Inclusive en Estados Unidos, como les comento, hay una iniciativa de que se pegue con la aduana de Estados Unidos. Pero en Latinoamérica ciertamente estamos iniciando con todo esto de la digitalización. Entonces, son productos que nosotros vemos que ya ahora es prácticamente el futuro, ¿verdad? Tenemos que incorporarlos dentro de nuestros procesos. Otra cosa importante que nada más quería mencionar así rápidamente es que a veces uno piensa, bueno, estas herramientas son para las grandes empresas que tienen grandes exportaciones y grandes importaciones, y más bien las empresas que nosotros vemos beneficiándose mayormente son las pymes, porque son las empresas que al final de cuentas a veces les cuesta más el cumplimiento porque tienen menos personal para poder hacer las revisiones respectivas. Entonces, la digitalización en su gran parte va a beneficiar también a las pequeñas y las medianas empresas que apreciamos mucho en Latinoamérica y que son una parte muy importante de nuestra economía. Excelente. Mira, diste con un tema que es absolutamente clave, que es justamente además la tentación a veces del sector público, obviamente, de las aduanas en particular, ¿no? Digamos, de tratar obviamente de facilitar, digamos, como lo ha logrado realizar las aduanas durante la pandemia, y creo que hicieron un esfuerzo y lo lograron hacia la facilitación, y hacia la facilitación coyuntural, pensando en el día después, en el moving forward, pero a veces también no caer, digamos, en tratar de reflejar en decretos, proyectos de ley, las regulaciones, sino que es el gran desafío que tenemos, públicos y privados, de trabajar, no, hoy estamos en la industria 4.0, la digitalización nos permite realizar los controles, los cruces de información de forma totalmente transparente e inclusive mucho más segura y relajada digamos, y fluida que con burocracias, inclusive mucho más transparente para todas las partes, evitando desvíos, etc. O sea que es muy interesante esta herramienta de ya Carolina. Obviamente es un aporte fundamental para la comunidad de América Latina, estos que están haciendo, y te vamos a estar convocando a que nos los compartas, digamos, en las distintas organizaciones en las cuales nos interesa, digamos, conocer más sobre la misma. Y finalizando, porque ahora sí ya obviamente la tecnología me está diciendo que tenemos para finalizar 5 minutos. Si tuviéramos que realizar un pequeño wrap-up, y en este wrap-up, Sandra, vamos hacia facilitación, fiscalización, digitalización, la aduana el día después. ¿Cuál es tu visión? Yo creo que lo que la tecnología nos permite es tener un equilibrio entre estos tres puntos que tú mencionas, ¿no? Facilitación, fiscalización y digitalización. Entonces, me parece que es un esfuerzo conjunto, ¿no? de un poquito hilvanando con la pregunta anterior, la relación con el sector privado, es un esfuerzo conjunto entre las aduanas, el sector privado, la academia, bancos de desarrollo, por ejemplo, como el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo creo que la participación del sector privado es clave y crítica en este proceso de transformación. Se trata la aduana y la empresa son partes de un mismo binomio. Y yo creo que a mí me gustaría realzar la figura del operador económico autorizado, porque yo creo que esto es un instrumento importante para generar esa confianza que se necesita en este proceso de cambio. Decir que estoy muy contenta porque en la región de América Latina en este momento hay un conjunto de especialistas que trabajan en los programas de operador económico autorizado que han decidido juntarse
para precisamente ver cómo poder, a través del programa de operador económico autorizado, abordar todos estos temas de la pandemia, ¿no? ¿Cómo podemos, desde este programa, apoyar la reactivación económica con nuevos beneficios para las empresas? ¿Cómo podemos fortalecer la gestión a través de nuevos requerimientos para poder abordar los riesgos que han salido de la pandemia? ¿Y cómo podemos automatizar e incluso virtualizar muchos de los elementos de las auditorías de los programas de operador económico autorizado? Entonces, esto es una muestra de cómo las aduanas están trabajando de la mano con el sector privado para juntos poder abordar estos procesos de transformación digital. Excelente. Y Carolina, nos quedan 2 minutos, tu wrap up, así cumplimos como deben cumplir las aduanas, con tiempo y el speed to market. Claro, totalmente. Bueno, no, muchas gracias, Sandra y Juan, por estas reflexiones. A mí me parece que estamos ante una nueva era en todo lo que tiene que ver con las aduanas de Latinoamérica y del mundo. Y esta nueva era es una era colaborativa. Entonces, nosotros a partir de ahora ya hemos tenido las experiencias, hemos sabido lo que es pasar por estos momentos tan difíciles. La única forma en la que nosotros vamos a poder lograr conseguir las metas que nos estamos proponiendo de facilitación del comercio, conseguir el desarrollo económico de América Latina es mediante la colaboración y sobre todo me refiero a la colaboración entre sector público y sector privado. Sandra lo acaba de mencionar, el programa del operador económico autorizado es un excelente ejemplo. Este tipo de programas son los programas que nos permiten a nosotros tener esa sinergia entre el sector privado y el sector público, en donde las empresas quieren cumplir, pero a la vez quieren que se les faciliten los procedimientos. Entonces es una excelente forma de poner a prueba mucha de esta digitalización, inclusive por medio de estas revisiones en donde las mismas empresas, como te comentaba de las herramientas digitales que existen, entonces las mismas herramientas digitales pueden ser puestas a favor de las aduanas para que las aduanas puedan tomar provecho de ellas. Y al final de cuentas, de nuevo, la meta es una meta común, es decir, queremos facilitar el comercio con los controles suficientes, ¿verdad?, para poder tener un mayor desarrollo económico en América Latina. Entonces, creo que esta parte de las alianzas público-privado en todo sentido, los programas de zonas francas, como bueno, aquí estamos en este foro, también es fundamental la gestión de estos programas y la coordinación que hay entre sector público y sector privado para que busquemos la facilitación del comercio para este progreso económico. Entonces yo creo que esa sería mi reflexión final y muchas gracias, Juan, por tus preguntas tan atinadas todas. Bueno, muchas gracias Sandra, muchas gracias Carolina, muchas gracias B-News por esta oportunidad, por Picastom. Stay safe and moving forward. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias Sandra, Carolina y Juan por este diálogo tan constructivo. Desde luego está claro que cuando nos juntamos y hablamos podemos vislumbrar más claramente soluciones para los problemas que se nos plantean, que nos plantean los nuevos tiempos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia al Barcelona New Economy Week. Gracias. Y gracias a todos vosotros y vosotras por haber asistido a esta primera edición del Barcelona New Economic Week. Estamos muy contentos de haber estado aquí con vosotros. Gracias también a nuestros patrocinadores, Servihabitat, SEAT, Adif, Movistar, ICEX. Gracias también especialmente a todo el equipo humano que ha hecho posible este evento, especialmente a los de Canal Economy Week. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Y bueno, aquí Ana Casas se despide de todos ustedes. Ha sido realmente un placer, un reto también y un placer. Y os dejamos con otro Inspirational Talk, el último de esta semana, con César Piqueras, que hablará del 4.0 Personal Productivity. Será después de la publicidad. Adeu-siau, fins una altra. Adiós.